Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Santo es el Señor, aleluya. Aleluya, gloria. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Santo es Dios. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Que Dios te bendiga, amado amigo, amiga, hermano, hermana, familiar. Quiero llegar hoy ahí donde tú estás con una palabra. Una palabra que Dios ha puesto en mi corazón para compartirla con ustedes. El tema, el porqué de las caídas de los hombres de Dios. Para esto yo quiero que abra su Biblia, por favor, en 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 27. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y bajo la comunión de nuestro amigo, el Espíritu Santo. ¿Cómo han caído los valientes y han perecido las armas de guerra? ¿Cómo han caído los valientes? Que Dios añada bendición a su palabra. ¿Por qué los hombres de Dios hoy por hoy están cayendo? Si sabe que para el enemigo no le es negocio que los hombres de Dios estemos en pie. Y digo en pie de lucha, porque el hombre de Dios está de rodillas, y cuando se para, cuando se pone en pie, es para pelear la buena batalla de la fe. La palabra de Dios es maravillosa porque nos permite a nosotros conocer las grandes victorias, como también las grandes derrotas de los hombres de Dios. Nos permite la palabra de Dios ver que nadie está exento en caer, que nadie puede estar totalmente seguro de que no vaya a caer. Caer, hermanos y hermanas, el caer es parte del aprendizaje de la vida cristiana. Tal como un niño, cuando cae, se levanta, cae algunas veces y se levanta. Este niño está aprendiendo a caminar. Así nosotros también estamos expuestos a caer mientras vamos avanzando en el camino, en el diario vivir como cristianos. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Bendito el nombre de Jesús. El Señor también, a través de este precioso libro llamado Biblia, el cual no es que contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios, nos ha dejado también a nosotros promesas, palabras de restauración, promesas, palabras de esperanza. El Salmo 37:24 dice: cuando el hombre cayere,
no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero tenemos que comprender algo también. Escúcheme bien. Tenemos que comprender que la palabra de Dios nos llama a cada uno de nosotros a procurar mantenernos sin caída. Esto significa que no estamos propensos a caer, pero el Señor nos manda a que nosotros nos mantengamos sin caer. Nos llama a procurar estar firmes en su caminar, a estar firmes en ese caminar por el cual Él nos llamó para que caminemos. Alabado sea Dios. Y nos fijemos bien, estemos alerta ante la tentación y no caigamos ante las redes que el enemigo nos echa a través de la tentación y pecar. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 12 al 13 dice: así que cuidado, usted piense estar firme. Dice aquí, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, si podemos vencer la tentación con la ayuda del Señor. Con la ayuda del Señor podemos vencer la tentación. Ahora, la pregunta es: ¿por qué los cristianos están cayendo? Ayer me enteré, me dolió mucho, un pastor amigo ha caído en adulterio. Hace unas semanas atrás, otro pastor había caído, mire, pastor, había caído en las redes de la pornografía e incluso en la homosexualidad. El enemigo destruyó su hogar y hoy por hoy él está caído. ¿Pero por qué? ¿Por qué están cayendo? Es la pregunta, ¿por qué están cayendo? ¿Sabes por qué? Primeramente, porque hay rebeldía en los corazones. Dice el libro de Oseas, abra su Biblia en el libro de Oseas, capítulo 14, versículo 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Hay muchos cristianos que quieren caminar como les da la gana. No quieren hacer lo que Dios dice. Hay caminos que al hombre le parecen correctos y derechos, pero su fin es camino de muerte. No es a nuestra manera. Esa es la manera de Dios para que nosotros no caigamos. Pero cuando hacemos lo que nosotros queremos, nos rebeldizamos. Somos unos rebeldes para lo que Dios ha establecido. Entonces no podemos decir que vivimos bajo el amparo de Dios. Solo estando bajo el amparo de Dios estaremos ahí, cubiertos, protegidos como cual gallina cuida sus polluelos. Pero si nosotros nos rebeldizamos, no hay protección. El que habita al abrigo del Altísimo, dice el Salmo 91, morará bajo la sombra del Omnipotente. Si tú, hermano, hermana, ministro, haces lo que te da la gana, si no haces lo que dice la palabra de Dios, tu corazón es rebelde. Y no pienses de que está bajo el amparo de Dios. Los rebeldes caen, se enredan en grandes problemas. El rebelde cae y se enreda en problemas. Quizás, escúchame bien, no nos rebelamos abiertamente, pero no hacemos lo que Dios nos dice en su palabra. Y eso es rebeldía, hermano, porque nos estamos rebelando contra la voluntad de Dios.
Dios nos muestra su camino por medio de la palabra. Hay un solo camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Salmo 119, 105. Y lumbrera es a mi camino. Amén. Amén. Solo la palabra de Dios es la que a nosotros nos puede llevar por el camino correcto. La palabra de Dios es el fuego, es el martillo que quebranta toda piedra. Pero a veces queremos hacer lo que nos da la gana. Y sabiendo lo que Dios dice, hacemos lo que nos da la gana y caemos. Y decimos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no has hecho la voluntad de Dios. Dios no quiere que tú camines en tu propia opinión. Dice Proverbios 26:12. Proverbios 26:12 dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. El hombre sabio, hermano amado, confía en Dios. Segundo, mire que dije los hombres de Dios. Y al hablar de hombres de Dios, hablo también de mujeres de Dios. Han caído por la rebelión que hay en su corazón, porque se han vuelto rebeldes y no han querido hacer lo que Dios dice. Segundo, porque han tenido malos consejeros. No todos los que están dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, escúchame, no todos son los que son. Hay muchos que dicen que son, pero no lo son. Hay muchos que tienen corazones infatuados, orgullosos, vanidosos, corazones rebeldes, gente que dice, no, aquí él está equivocado, cuando el de allá no está equivocado, sino es que está aplicando palabra de Dios. Pero como se creen sabios en su propia opinión, hacen lo que les da la gana, y ellos aconsejan a otros. Y los que están recibiendo consejos malos de estas personas caen, porque los malos consejeros están dando malos consejos a aquellos que de una manera u otra confían. Dice la palabra, Proverbios 11:14: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Todos en la vida necesitamos que nos guíen. Yo tengo mi pastor. Y déjame decirte, si tú eres ministro, si tú eres pastor, si tú eres evangelista, maestro, no sé, tú debes tener a alguien encima tuyo. Alguien que te aconseje, alguien que te exhorte, alguien que te guíe. De pronto tú me vas a decir, es que yo no necesito, porque a mí me guía Dios. Dios estableció los ministerios para edificación de la iglesia. Dios levantó un pastor, y ese pastor tiene la obligación de guiar, de dar buenos consejos. Es el pastor el responsable ante Dios. Entonces, si yo como pastor tengo a uno que también me aconseja, los que están debajo mío también tienen que escuchar consejos. Si perteneces a un grupo de alabanza, qué sé yo, dentro de la iglesia, tú perteneces a algún departamento, tú tienes un líder. El líder tiene su pastor, y el pastor tiene un pastor. Esto es una cadena, y todos tenemos al pastor de pastores. El hombre de Dios habla palabra de Dios. El pastor que es de Dios habla palabra de Dios. No conveniencia, no lo que él quiere, ni tampoco dice lo que el receptor quiere recibir. No, el hombre de Dios mengua para que Dios crezca, y habla lo que Dios dice que hable.
le guste o no le guste al receptor. Hoy Dios ha levantado y está levantando a sus atalayas, a los atalayas de esta última generación. Aquellos que no nos tiemblan las piernas para hablar la verdad de Cristo, la verdad de Dios. Llamarle al pecado pecado, amar al pecador pero aborrecer el pecado. Ese es el verdadero evangelio. Pero hay muchos que buscan a los malos consejeros por su propia conveniencia o interés. Hay muchos jóvenes, jovencitas cristianas, que son guiadas por personas que son astutas como Satanás, pero no tienen sabiduría de Dios. Muchos caen es porque no siguen consejos buenos, sino que reciben consejos equivocados, porque desechan la palabra de Dios y reciben consejos de hombres, consejos de mente llena de pecado, de gente que no está consagrada a Dios, gente que da fruto pero mal fruto. Mateo 15:14 dice: dejadlos, son ciegos guía de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. No recibas consejos de malos consejeros. Si tú ves que esa persona anda de iglesia en iglesia, es porque algo está pasando en esa persona. El hombre de Dios o la mujer de Dios se establece a donde Dios lo puso, a no ser que escale peldaños y vaya más para arriba. Pero no es que va a salir de un lugar, es porque como el pastor me llamó la atención, me voy a otro lugar porque no estoy de acuerdo. Y si el pastor está hablando palabra de Dios, te está diciendo que no critiques, que no dejes de congregarte, está hablándote palabra, que ores, que ayunes. Pero como no te gusta, te crees sabio en tu propia opinión, te vas y dices: el pastor estuvo equivocado. Va a otra iglesia ese hermanito y empieza a aconsejar a los de la otra congregación. Ese corazón dañado, ese corazón rebelde, se fue a otro lugar y comenzó a dañar. Es un mal consejero. No hay testimonio. No te juntes con ellos. Ora por ellos, bendícelos, pero no recibas consejos humanos. Recibe palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que edifica al ser humano. El peligro de estas personas, de estos malos consejeros, es que hacen tropezar y apartan a la gente, a los hermanos de buen corazón que aman a Dios, lo apartan de la sana doctrina. ¿Cómo? Con sus palabras. Romanos 16, versículos 17 y 18. Romanos 16, versículos 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que causan divisiones, aquellos que están hablando, pero que están hablando mal, causan división. Son de Cefas, son de Pablo, son de Apolo, pero no quieren someterse a su pastor. Y el pastor está ya ayunando, orando, tiene buen testimonio, es un hombre íntegro,
Un hombre que ama, un hombre que ayuda, pero sin embargo no quiere someterse. No lo escuches a ese consejero. Escucha a tu pastor, porque es un hombre de Dios. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Por eso muchos caen. Rebelión, malos consejos. Tercero, caen los hombres de Dios y las mujeres de Dios por la dureza del corazón. Abra su Biblia, Proverbios 28:14. Proverbios 28:14 dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Mire, hermano, la dureza de corazón es aún más grave que la rebeldía. Usted me va a preguntar por qué. Le voy a decir la diferencia. Porque el rebelde conoce el camino y quiere probar su propio camino, pero cuando le va mal, vuelve rápido a las sendas antiguas. Pero el que tiene dureza de corazón, ese es grave. Eso es grave. ¿Sabe por qué? Porque cae constantemente en los mismos errores. Como que no pasa nada. Como que no pasa nada. Están sintiendo la consecuencia de sus caídas, de su dolor, de que pasa vergüenza. Se sienten lastimados, están lastimados, lastiman a otros, pero no se arrepienten. Ellos piensan de que están bien, duros de corazón. La palabra enseña de que al corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Al humilde Dios lo mira de cerca, pero al altivo lo mira de lejos. Y por último, los hombres de Dios y las mujeres de Dios caen porque se creen intocables. No sé si te ha visto ese tipo de personas. Proverbios 6, 27 al 29 dice: ¿tomará el hombre fuego en su seno? ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Nunca pienses de que tú eres el grande. Aquí el grande es el Señor. No juegues con el pecado. Quizás tú dices: no, pero es que Dios es amor. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Nunca podemos llegar a creer que podemos jugar con el pecado sin salir afectados por sus consecuencias. Muchos creemos que por el tiempo que tenemos de ser cristianos, porque somos servidores en la iglesia, vamos nosotros a jugar con el pecado y a salir ilesos. No. Cuidado, que el diablo es más poderoso que ti, pero no más poderoso que Jesucristo, si es que Jesucristo está sentado en tu trono. Y si está sentado en tu trono, tú no vas, escúchame bien, a jugar con el pecado, porque tú sabes que el Señor te llamó para ser santo, y sin santidad nadie verá a Dios. Hoy vemos muchos cristianos caídos, muchos cristianos tibios, muchos cristianos fríos espiritualmente hablando, enredados en vicios y en pecados, enredados en mentiras. Y usted lo ve en la iglesia. ¿Sabes por qué ellos están así?
porque se confiaron, porque creyeron ellos en que lo que hacían bajo sus propios preceptos era lo correcto. Rebeldes, porque tuvieron quizás malos consejeros, están así, porque quizás su corazón ya no quiere escuchar la voz de Dios, está duro. Y por último, se cree que es la última Coca-Cola del desierto. Dios no comparte. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es Dios. Dios quiere una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. No cristianos mundanos, cristianos que dicen ser cristianos pero que no lo son. No. El verdadero cristiano es testigo de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que yo te animo el día de hoy a que busques al Señor. Y si en tu corazón hay rebelión, yo aprendí, escúchame bien, dos palabras de mi pastor: sujeción y sumisión. Sujeción a la palabra de Dios y sumisión humilde, amar a mi pastor. Y hubieron ocasiones que yo me sentí mal como ser humano cuando me jaló las orejitas, pero como hombre sumiso sabía que el que me estaba regañando me lo decía conforme a la palabra, y aún estando equivocado yo era sumiso y Dios me honraba, porque mi pastor siempre vio en mí un hombre que amaba a Dios. Aprendí esas dos palabras: sujeción y sumisión. Cuando él se equivocaba, yo le decía: pastor, está equivocado. Y él me decía: a ver, mijo, dímelo por qué. Y cuando yo le decía si es que yo tenía la razón, él me decía de una manera muy humilde: tienes toda la razón, perdóname. Pero si yo no tenía la razón, él sacaba la Biblia y con la palabra de Dios me hablaba. Así fui educado, con la preciosa palabra de Dios. Así que, hermano, hermana, no caigas. Pronto nos vamos. Ora, ayuna, lee la palabra, ama a tu prójimo. No recibas malos consejos. No te juntes con gente que no te va a edificar. Júntate con gente de fe. Júntate con gente que ame a Dios, que ama a su hermano. Júntate con gente que le gusta ir a predicar la palabra de Dios. No te juntes con ociosos. No te juntes. No te digo que no los ames. Ámalos, pero no te juntes con ellos, porque todo nos es lícito, pero no todo nos edifica. Todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Amén. Este ha sido un mensaje que Dios puso en mi corazón y que quise compartirlo con ustedes. Alerta, Cristo viene ya. Que Dios los bendiga. Este ha sido su hermano en Cristo, John Constante, pastor de la Iglesia Misionera Riel, ubicada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en la manzana 127 Villa 4 de la Ciudadela Guayacanes, a una cuadra del mercado de Sauces 4. Que Dios los bendiga grandemente. Amén.